ministro de Justicia asegura que no habrá extradición para campesinos cultivadores de coca en Colombia. Un estudio de Naciones Unidas y la policía revela que son 64.500 las familias en el país que cultivan la hoja de coca. Pequeños productores de marihuana medicinal deberán tecnificarse según las nuevas normas que acaba de expedir el Ministerio de Salud para producción, comercialización y distribución. Inminente llegada del fenómeno de la niña al país, el IDEAM advierte que las probabilidades son del 76% y siguen en aumento. Con el apoyo de todos los partidos, el Senado en pleno convoca al gobierno a un debate de control político por su anunciado acuerdo especial con las FARC. Humberto de la Calle defiende la figura del acuerdo especial, dice que es absurdo compararlo con un golpe de Estado o una reforma de la Constitución a escondidas. Partido Liberal propone que los jóvenes entre los 14 y 18 años puedan votar en plebiscito. Se agrava la crisis social en Venezuela. La oposición llama a desconocer el decreto de estado de excepción, mientras el presidente Nicolás Maduro asegura hay un golpe en proceso. A 30 billones de pesos ascienden los recursos no declarados en Colombia en caso Panama Papers. Anuncian reducción en cantidad de agua subsidiada para 1.700.000 usuarios del acueducto de Bogotá. Comenzó la montaña y comenzó el ataque de Colombia en Giro de Italia. Al final de la misión los espero desde el Museo Nacional, en donde hoy se inaugura el Bogotá Fashion Week, para hablar de cuál es el costo de vestir diseño colombiano. Los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de oro. 1. El alcalde de Bogotá prepara otra venta como la de la ETV. 2. Las preguntas que la Corte hará a los candidatos a fiscal. 3. O metida do patas do presidente do Brasil. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Luego de conocer el contenido de la nueva ley antidrogas sancionada por el presidente Obama, que permite a Estados Unidos solicitar en extradición a cualquier persona que participe en la cadena de la producción de drogas, sin importar si está vinculada al negocio del narcotráfico, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que Colombia no permitirá la extradición de campesinos cocaleros a ese país. El gobierno de Estados Unidos sancionó la ley de tráfico de droga transnacional, que radica en que cualquiera que participe en la elaboración de una sustancia ilícita con la intención de enviarla a Estados Unidos de manera directa o indirecta podría ser solicitado en extradición por ese país. Ante la preocupación de que por esta misma vía se pueda pedir en extradición a los cultivadores de coca, el gobierno colombiano negó esta posibilidad. Bueno, la extradición la solicita un Estado y quien en última la aprueba o no la aprueba es el presidente de la República. Y nosotros tenemos claro, absolutamente claro, que no autorizaríamos la extradición de un campesino que cultiva coca en pequeñas cantidades para su sustento personal. El ministro de Justicia explicó que esta ley estaría dirigida a combatir el fenómeno de las drogas sintéticas y el tráfico de medicamentos en Estados Unidos. Un problema interno que tiene Estados Unidos respecto al uso de medicamentos y nuevas sustancias. El ministro de Defensa calificó la ley como positiva y que podría ayudar a frenar la producción de cocaína en el mundo. Se va en la dirección correcta en el sentido de endurecer la cooperación mundial en materia de lucha contra las drogas en los eslabones más fuertes y de mayor valor agregado. Londoño indicó que Colombia será respetuosa de los derechos fundamentales. Un estudio de la Policía y Naciones Unidas reveló que más de 64.000 familias campesinas cultivan la hoja de coca. La concentración de dichos cultivos se centra en 21 de los 32 departamentos del país. El estudio de la Policía y Naciones Unidas revela que 64.500 familias siembran coca en el país. El análisis evidencia la presencia de cultivos ilícitos de la hoja en 109.788 hectáreas de 21 departamentos. Son 100.000 los campesinos que actualmente siembran la hoja y 500.000 los que al menos la sembraron en algún momento de su vida. Reciben aproximadamente $1.160 por cada venta. En Nariño, Putumayo y Cauca se concentra el 70% de la población campesina dedicada a la siembra de estos cultivos. Los municipios cocaleros son Tumaco, Puerto Asís, Tibú, El Tambo, Valle del Guaumés, Miraflores, Orito, Puerto Rico, El Retorno y San José del Guaviare.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció un plan de formalización para el sector cafetero ante la migración de recolectores del grano a los cultivos ilícitos. En debate de control político, la Comisión Quinta del Senado de la República mostró su preocupación por el aumento en la migración de los recolectores de café a los cultivos ilícitos. Según el gobierno, se buscará un plan de estímulos para la formalización del sector que incluye mejores en sus condiciones laborales como inclusión al sistema de salud, pensión, entre otros. Dentro de las acciones que tenemos en el tema de la bolsa de empleo, se pueden destinar algunos recursos del Ministerio de Trabajo para motivar la participación de la gente en esa masiva recolección, pero que al mismo tiempo que hagamos esto, podamos garantizarle a los trabajadores unas condiciones justas. El plan de formalización se trabajará en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Federación Nacional de Cafeteros. El fenómeno de la Niña no tiene vuelta atrás, así lo advirtió el IDEAM. Las lluvias llegarán con fuerza desde octubre de este año y permanecerán hasta marzo de 2017. Las regiones andina y Caribe serán las más afectadas. Las probabilidades de ocurrencia del fenómeno de la Niña cada vez son más altas. Su evolución se registra desde marzo, cuando tenía una probabilidad del 57%. En abril subió al 70% y en mayo ya va en el 76%. Tenemos todos que empezar a hacer una vigilancia, un seguimiento y un monitoreo permanente a este fenómeno, y la invitación, por supuesto, es a todas las entidades territoriales a empezar a trabajar en procura de prepararnos para recibir este fenómeno natural. Las zonas del país que serían las más golpeadas por este fenómeno caracterizado por intensas lluvias son, por un lado, los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Tolima, Boyacá y Santander, con altas probabilidades de deslizamientos, y por otro lado la región Caribe, en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Atlántico, con un riesgo de inundaciones. Todo lo que tiene que ver con laderas, derrumbes, deslizamientos pueden afectar la malla vial del país. El fenómeno de la Niña iniciaría en octubre de este año y finalizaría en marzo del 2017. El Ministerio de Salud acaba de expedir las normas con las que darán las licencias de producción y venta de marihuana medicinal. Se exige tecnificación total, personal capacitado y un proceso de etiquetado y transporte. Quienes quieran producir o vender derivados del cannabis deberán cumplir el siguiente procedimiento. El representante legal tiene que inscribirse ante el Fondo Nacional de Estupefacientes y pedir la licencia ante el Ministerio de Salud. Deberán tener un plan de producción y la licencia será vitalicia. Los pequeños y artesanales productores de cannabis que venían operando tendrán que tecnificarse, tener instalaciones asépticas e idóneas y personal químico, bioquímico o expertos en ciencias afines. La materia prima provendrá de cultivos plenamente vigilados en las cantidades de las plantas. Una vez terminado el proceso, deberán hacer unos análisis. Determinar que no contiene metales pesados a través de un control microbiológico. El productor deberá contar con un registro sanitario para la comercialización y el comercializador de un producto determinado deberá estar inscrito en el Fondo Nacional de Estupefacientes. Catalogaron 3 tipos de faltas con las que podrían perder la licencia. Faltas leves. Cambios directivos en el fabricante sin previo aviso, almacenamiento inadecuado del cannabis y sus derivados. Faltas graves. Entregar muestras gratis en centros médicos y pasarse del cupo asignado. Faltas muy graves. Desviar cannabis con fines ilícitos. El Senado en pleno ordenó esta noche realizar un debate de control político al acuerdo especial anunciado por el gobierno y las FARC, promovido por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán. Los congresistas anunciaron que pedirán amplias explicaciones a la administración Santos sobre el proceso de paz. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, redactó esta proposición que fue respaldada de inmediato por el uribismo, y a ellos se sumaron liberales y conservadores que reconocen que tienen muchas preocupaciones sobre el acuerdo especial que anunciaron el gobierno y las FARC. El país tiene dudas y es normal. El presidente ha manifestado ayer en su intervención unas explicaciones que ayudan a entender, sin lugar a dudas, el acuerdo, pero creemos que es fundamental que el Congreso, y más precisamente el Senado, que va a tomar una decisión de conciliación de un artículo pues, que fue incluido en el 7º debate, tenga la posibilidad de debatir y conocer, no solamente a última hora en el mes de junio, cuando se
apruebe la conciliación o se someta a consideración, sino que tenga más tiempo para digerir y entender lo que significa este acuerdo y las implicaciones que tiene. Por eso destacó que todas las bancadas le dieron respaldo a su proposición. Firmó el Partido Liberal, firmó el Partido de la U, firmó el Partido Conservador, firmó el Partido Verde, firmó el Polo, firmó Opción Ciudadana, firmó el Centro Democrático. Todos los partidos presentes en el Senado de la República firmaron y compartieron que es necesario debatirlo. No significa criticarlo, atacarlo, debatirlo para que se aclaren las dudas y se entiendan las implicaciones del acuerdo. La fecha del debate será acordada por la directiva del Senado con el gobierno para que pueda asistir el jefe de la delegación, Humberto de la Calle. El jefe del equipo negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, defendió el blindaje jurídico a los acuerdos de paz y rechazó las comparaciones con un golpe de Estado o una reforma a la Constitución en la sombra. Explicó que el blindaje no solo es útil para las FARC, sino para el gobierno, los militares y civiles involucrados en el conflicto. Humberto de la Calle explicó que el acuerdo especial solo se tramitará después de la firma del Acuerdo de La Habana y que su contenido también pasará por el Congreso. Eso es producto, por tanto, de una ampliación de los acuerdos especiales, pero de la negativa a creer que por detrás, por la cocina, podíamos reformar la Constitución. Luego, el argumento que se ha usado del golpe de Estado es absolutamente inapropiado, falso, no tiene un milímetro de verdad. El negociador del gobierno también pidió interpretar con más objetividad el camino jurídico elegido para esta etapa del proceso. Hombre, discutamos con más calma. Creo que hay demasiado odio en esta sociedad. Hagamos este tipo de discusiones razonables, con fundamento en la verdad, dejando por fuera los mitos y las interpretaciones que terminan siendo, aún sin proponérselo, malintencionadas. También aclaró que las FARC todavía no han aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación popular. En una reunión con el presidente Juan Manuel Santos hoy surgió una propuesta del Partido Liberal que consiste en que los jóvenes entre 14 y 18 años puedan votar el plebiscito a favor de la paz. Así lo explicó Fabio Amin, copresidente de la Dirección Nacional Liberal. La propuesta es que sea un voto simbólico, idea que según el dirigente liberal le gustó al presidente Santos. En los próximos días será formalizada. No se contabiliza el voto, por respeto obviamente a los términos de la Constitución y de la democracia, pero sí es una manera de legitimar y de consolidar seguramente el resultado de unas mayorías que están a favor de la paz. Vamos a hacer un voto simbólico, esa es nuestra propuesta. También hablaron sobre la agenda legislativa que será tratada en los próximos meses y la reforma tributaria que el gobierno presentará al Congreso en el segundo semestre. Desde el liberalismo no aprobaremos ninguna iniciativa que le aumente los impuestos a los más pobres de Colombia. De ahí en adelante, conscientes de la necesidad de una financiación de recursos, sobre todo para el posconflicto. Miren, aquí hubo impuesto de guerra, ¿por qué no un impuesto de paz? Pero esto tiene que ser sobre los patrimonios altos, eso tiene que ser sobre las riquezas de quienes están más cómodos en la sociedad. En una reunión de 3 horas en Casa de Nariño, el Partido Liberal también le reiteró al presidente Santos el compromiso y el apoyo de sacar adelante el proceso de paz. Entre tanto, el Partido Conservador condicionó su voto positivo al artículo transitorio que blinda los acuerdos de La Habana. El respaldo se daría si se aprueba una proposición donde incluya que las FARC aseguren el cese de toda acción ilícita, especialmente el narcotráfico. Tras una junta de parlamentarios del Partido Conservador que analizó el acto legislativo por la paz que mañana inicia su 7º debate en la Comisión Primera de la Cámara, el presidente del partido anunció que su colectividad solo acompañará esta iniciativa que incluye el artículo transitorio para blindar los acuerdos de La Habana si se aprueban algunas condiciones. La primera, la refrendación por parte del pueblo colombiano, que es un compromiso expreso del gobierno. La segunda, estos acuerdos deben ponerse en vigencia cuando se dé el desarme definitivo de la FARC. Y en tercer lugar, cuando se cese toda acción ilícita, en especial la del narcotráfico. El acto legislativo por la paz incluye además facultades especiales para el presidente de la República y un trámite más rápido para la aprobación de proyectos que tengan que ver con la implementación de los acuerdos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la paz no puede confundirse con faltas disciplinarias, criticando la posición de la Procuraduría General que le pidió a la Corte Constitucional tumbar el plebiscito. El ministro del Interior aseguró que la Corte Constitucional será la encargada de fijar los impedimentos de los funcionarios públicos a la hora de promover o apoyar el plebiscito por la paz. El afán de buscar la paz por parte del gobierno nacional no puede confundirse
con faltas disciplinarias. Es que no hay campaña de plebiscito y obviamente hablar de paz, imagínense, si no podemos hablar de paz, entonces ¿de qué vamos a hablar en este país en guerra después de 60 años? Y es que según la viceprocuradora general, los funcionarios del gobierno podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias si promueven o apoyan el plebiscito. No puede habilitarse a los servidores públicos para deliberar y promocionar acerca de los acuerdos que se hayan realizado en La Habana, es decir, esto es una participación política. El jefe del Ministerio Público considera que se trata de un plebiscito autoritario y no democrático. No es cierto que se vaya a acudir al aval del ciudadano. Ahí hay una serie de mentiras que se le están dirigiendo, que se le están diciendo a la ciudadanía. Para el ministro del Interior, el propósito de la paz es un propósito nacional que está, según él, por encima de cualquier consideración partidista. Venezuela nuevamente está al borde de una aguda crisis social. La promulgación del decreto de estado de excepción por parte del gobierno exacerbó los ánimos en el vecino país. En Caracas se encuentra nuestra corresponsal Yelitza Cova. Yelitza, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, estudios. Buenas noches, Colombia. La tensión aumenta en Venezuela por la polarización creada tras el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Nicolás Maduro. El líder, Enrique Capriles, ha llamado a los venezolanos a desconocer ese decreto. Si Maduro quiere aplicar este decreto, que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza. Nosotros no vamos a aceptar este decreto. El líder opositor Enrique Capriles pidió a los venezolanos desconocer el decreto de estado de excepción y emergencia económica que dictó el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, Capriles hizo un llamado a una nueva marcha para pedirle al Consejo Nacional Electoral que agilice el proceso para poder dar inicio al revocatorio del mandatario. En medio de este panorama se conoció el dramático testimonio de una venezolana que denunció la fuerte crisis que está viviendo el país. Soy funcionario público, he estado siempre en contra de este gobierno que nos ha llevado a la miseria, que nos ha llevado al fracaso, que nos ha llevado a una depresión terrible. Y quiero que esto lo comparta todo el mundo, caramba, todo el mundo, dele compartir a todo el mundo para que todo el mundo se entere de lo que nosotros vimos aquí. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que se está preparando un golpe de Estado en su contra y señaló nuevamente al expresidente Uribe como responsable de este hecho. Las fuertes palabras del mandatario venezolano en contra del senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, al que ha calificado en reiteradas ocasiones de criminal y narcotraficante, se dieron durante una rueda de prensa ante medios de comunicación nacionales e internacionales. Al colmo de la declaración del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien llamó a una intervención militar en Venezuela. Eso nunca había sucedido. Un día después de que se declarara el estado de excepción y de emergencia económica por 60 días, Maduro ha anunciado el inicio de una contraofensiva política para hacer frente a las agresiones que asegura Venezuela recibe desde el extranjero. Toda esta campaña tiene un centro, el eje Madrid-Miami, Washington. Maduro también denunció la incursión de una aeronave estadounidense en su espacio aéreo, por lo que presentará una nota de protesta ante ese gobierno. La oposición ha llamado para este miércoles a una marcha que partirá desde Plaza Venezuela y hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para que se active de una vez por todas el referendo revocatorio. Hasta aquí las informaciones. Para CMI La Noticia, desde Caracas, Yelitza Cova. Yelitza, gracias. Feliz noche. Desde julio, los bogotanos de estratos 1, 2 y 3 verán reflejada en su factura de acueducto un nuevo esquema de consumo básico por hogar, lo que implicará una reducción en la cantidad de agua subsidiada que se otorga en la ciudad. Así, los hogares que consuman más de 17 metros cúbicos mensuales tendrán un cobro adicional. Por decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable, el acueducto de Bogotá disminuirá el consumo básico de agua subsidiada en la ciudad. Se están disminuyendo el consumo básico de 20 metros cúbicos a 17 metros. El nuevo esquema se verá reflejado en la factura de julio y afectará a 1.700.000 usuarios a quienes antes se les subsidiaba hasta 20 metros cúbicos de agua mensuales. Los estratos 1, 2 y 3
significa una reducción en los subsidios que hoy en día reciben de 3 metros cúbicos por cada mes. En Bogotá se subsidia el 70% del valor de la factura para personas de estrato 1, el 40% en estratos 2 y el 15% en estrato 3. El subsidio de mínimo vital de agua no tendrá ninguna modificación. CMI conoció el nombre de las empresas y personas dueñas de las lujosas mansiones que se construyeron en los cerros orientales de Bogotá. Las autoridades aseguraron que la investigación por los delitos ambientales ya fue trasladada a la Fiscalía. Según la investigación de la CAR Cundinamarca, la más avanzada de las mansiones ilegales en los cerros orientales, llamada Montedero, pertenece a la firma Inversiones Team Sol SAS, cuya representante legal es Luz López de Soler, fundadora de la Universidad EXI. Se tiene en uno de los predios a una ciudadana que presuntamente tiene vinculación con el mundo universitario. El predio Arayán es de Inversiones IMACO, la construcción El Pauche es de Cristóbal Pedraza Pineda, quien según el Registro Nacional de Turismo es dueño de Aguamarina Hotel Boutique en Cartagena. Sea extranjera, sea nacional, sea importante o reconocida, debe responder. El último propietario es Kaiser C. Casas, una comercializadora de telas que pertenecería al polémico colombiano de origen libanés Yanfagali Waked. 12.400.000 colombianos están conectados a la Internet. Así lo reveló el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Día Mundial de la Internet. Según el ministro David Luna, el principal reto está en enfrentar los riesgos como el ciberacoso, la pornografía infantil y la dependencia. El estudio demostró cómo la penetración que ha tenido el Internet en el país revolucionó el comportamiento de los colombianos. Son 12,4 millones de usuarios en Colombia que hacen uso de esta herramienta. Queremos llegar a 27 millones de conexiones. Esto es valioso, pero también es importante mencionar que hay retos. Los colombianos aseguran que gracias al Internet han mejorado su calidad de vida. Sin embargo, el ministro Luna dijo que el reto para los colombianos es combatir los riesgos como el ciberacoso y los signos de dependencia. El 52% de los encuestados sienten ansiedad si no están conectados. El 66% aceptan que sus hijos son vulnerables. El 47% dice que reducen sus horas de sueño por estar conectados a Internet. El 25% conduce mientras se conecta a Internet en su teléfono móvil. El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que el 65% de los 1.200 colombianos que aparecen en la lista del caso Panama Papers no declararon los dineros en el país. De acuerdo con las revisiones de la DIAN y el cruce de información, el 65% de los 1.200 colombianos que aparecen en la lista de Panama Papers no han declarado sus activos que poseen en el exterior. El director de la DIAN señaló que se tiene un estimado de 30 billones de pesos que no se han declarado en el país de un monto de 145 billones de pesos. De los cuales un poco más de 30 billones fueron presentados en Panamá. El funcionario afirmó que se cuenta con 50 auditorías que dio como resultado la investigación sobre 60 personas entre naturales y jurídicas. Tenemos 50 auditores en este grupo de trabajo, ya van 60 casos con el expediente totalmente armado. Las cifras preliminares indican que va a haber cientos de colombianos de contribuyentes en los cuales se detectaron irregularidades que van a ser llamados a que den las explicaciones del caso. La DIAN sostiene que 3 casos en específico se revisan: la refacturación, reporte de activos y el no pago del impuesto a la riqueza. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, le dio un ultimátum al consorcio encargado de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, del que hace parte la firma Odebrecht, para que presente el cierre financiero del contrato. El ministro de Transporte le advirtió a la compañía brasilera Odebrecht que de no presentar el cierre financiero antes del 11 de junio del contrato que busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena, se verá enfrentado a multas y hasta la posible caducidad del contrato. Quedaría más o menos 30 días donde se multaría diariamente por un poco más de 20 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Transparencia dijo que existe un vacío jurídico en casos como el de Odebrecht. Es posible que tengamos que vernos enfrentados a la necesidad de reglamentar un proceso de inhabilitación de las compañías. El jefe de la cartera de Transporte se pronunció durante el debate de control político de la Comisión Sexta del Senado, citado por la senadora Sandra Elena Villadiego, quien pidió la caducidad del contrato. El principal índice de las acciones que operan en la Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,01% a 1.343 puntos. La acción de Tecnoglass fue la que más subió con una valorización de 6,73% a 34.900 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 3,95% a 62.240 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap al movilizar más de 47.000 millones de pesos. El Banco de la República reveló que la deuda externa subió 6,7% en febrero y se ubica en 112.786 millones de dólares. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.020 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.428 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 16,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.465 pesos. A propósito de la inauguración del Bogotá Fashion Week, quisimos poner la lupa sobre esta industria para determinar qué factores encarecen la moda hecha en Colombia. Lo hablaremos después de comerciales, cuando los espero desde el Museo Nacional, el escenario de la pasarela inaugural de Amelia Toro. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Sala Memoria y Nación del Museo Nacional, uno de los 3 escenarios en donde este año se desarrollará el Bogotá Fashion Week, que acaba de ser inaugurado con la pasarela de la diseñadora Amelia Toro, quien ha decidido hacer una retrospectiva de su carrera con especial ahínco en sus últimas 2 colecciones. Inspirada en la Bogotá fría, lluviosa y su cercanía a las estrellas. Retrospectiva es el nombre de esta propuesta en la que la bogotana hace un recorrido por la feminidad, el romanticismo y la delicadeza. Diseños con estampados florales, satines, lanas, chifones de seda. Una colección atemporal con toques retro que hacen de Amelia Toro una embajadora de la moda capitalina. Y yo hoy precisamente luzco un diseño de Amelia Toro. Y seguimos hablando de moda y de este sistema que tiene varios procesos. La investigación, la creación de las tendencias, el diseño, la confección, la promoción y por último la comercialización. Todo un proceso en el cual las grandes casas de moda terminan por crear sus propuestas, que muchas veces son copiadas por grandes fabricantes y puestas a disposición del público a bajo costo. Una dinámica de la que hoy conversamos con algunas de las firmas participantes en el Bogotá Fashion Week. Una puesta en escena del Bogotá Fashion se vivió esta tarde en el aeropuerto El Dorado, con la colección de la firma Bastardo. La provocación y el resquebrajamiento de los límites caracteriza a esta marca, que en sus pasarelas siempre llama la atención. Pero en el día a día de una marca como esta, ¿qué retos supone vivir del diseño en Colombia? Yo creo que un poco también la parte comercial y la parte de ventas. Muchas veces, por ejemplo, la gente acá duda en comprar un producto nacional que tiene un precio, pues, por decir algo elevado, versus un producto importado. ¿Por qué las piezas de diseñador cuestan más? Ediciones limitadas, que tenemos producciones pequeñas, todo el trabajo manual, la prenda hecha de principio a fin por una sola persona y además los materiales de muy alta calidad. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan las piezas de estos diseñadores? Esta falda en cuero con corte láser, como ven con todo eso, con una Mayatex por debajo, es de un costo de 600. Y un vestido como este en Amelia Toro tiene un precio de 3.200.000 pesos. En cambio, en tienditas callejeras, donde mayormente la ropa proviene de China e India... Disculpe, buenas tardes, amigo. ¿Tienes ponchos? Sí, en estos estilos. ¿Y ese qué precio tiene? 45. El poncho, la prenda de la temporada, aquí cuesta 45.000 pesos y en Bastardo 400.000 pesos. La estampación, los materiales y el peso de mantener una marca se reflejan en el precio de las prendas.
Camina hacia la paz y el arte y la tecnología no son ajenas a este proceso. Hoy se lanzó una estampilla que así lo evidencia. En el mundo, las estampillas son utilizadas para pagar el correo al operador postal oficial. Hoy, entre un grupo de 20 obras, esta ilustración de Chocolo fue escogida como la primera imagen oficial de la estampilla de la paz. Sin duda, debe ser una estampilla que evoque esos principios de paz, de reconciliación, que lleve este mensaje tanto de manera técnica como en su contenido. Las otras propuestas gráficas que fueron preseleccionadas serán subastadas. El 75% de ese recaudo va a ir a un municipio, tal vez uno de los más afectados por la violencia, para que quede totalmente conectado digitalmente hablando. El otro porcentaje lo recibirán los artistas que participaron en el proceso. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Proveniente de Miami, llegó a Santa Marta Carlos Vives. El músico iniciará en esta ciudad la grabación de su videoclip La Bicicleta, su nuevo sencillo que se lanzará el próximo 20 de junio, en donde invitó especialmente a Shakira, un encuentro sin precedentes en la música nacional. En cuanto a Shakira y en cuanto a mí también, ¿sabe? Nos une como ese sentimiento. Ella extraña mucho su Barranquilla, yo siempre extraño mi Santa Marta, así que este video tiene como esa inspiración, en lo que nos inspira, lo que siempre estamos queriendo de nuestra gente, de nuestras ciudades, de lo que nos une a toda esta región Caribe. Shakira llegará mañana a Barranquilla en un vuelo privado al mediodía. La acompañará su hermano Tonino y sus hijos Milan y Sasha. De La Arenosa partirá en limusina rumbo a la Perla de América, Santa Marta, para iniciar la grabación de esta producción audiovisual. Me despido desde la Sala Memoria y Nación del Museo Nacional, en donde hoy se inauguró el Bogotá Fashion Week con la pasarela de Amelia Toro. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El alcalde de Bogotá prepara otra venta como la de la ETV. 2. Las preguntas que la Corte hará a los candidatos a fiscal. 3. O metida do patas do presidente do Brasil. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Bogotá, que viene sesionando en las localidades de la ciudad, planteó hoy un tema tan interesante como preocupante. Resulta que hoy en la sesión del Consejo en Bosa se avanzó en el estudio del plan de desarrollo presentado por el alcalde Peñalosa. Vean las cifras. El plan de desarrollo vale 89 billones de pesos distribuidos entre recursos de inversión, de funcionamiento y pago de la deuda. Según el plan de desarrollo, el distrito recibirá 6,5 billones de pesos de las empresas públicas de la ciudad. Con la venta de la ETV, si es que la autoriza el Consejo de Bogotá, se obtendrían 2,5 billones de pesos, según el cálculo del mismo alcalde. En el Consejo de Bogotá, sesionando en Bosa sobre el plan de desarrollo, se preguntaron hoy, ¿de dónde saldrán los otros 4 billones de pesos? Los concejales preguntaron, irónicamente, si el alcalde pensaba vender en esa suma la Plaza de Bolívar para completar los 6,5 billones de pesos que le faltan al plan. Es claro que esto de vender la Plaza de Bolívar es un chiste. ¿Saben en qué están pensando en la alcaldía que se puede vender? La transportadora de gas internacional, filial de la empresa de energía. Eso vale 4 billones de pesos. Tim Marín de Do Pingüe. 2. Serán todos los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tomen la decisión sobre quién será el próximo fiscal general de la Nación. La Corte negó los impedimentos de los magistrados Haroldo Quirós, Eugenio Fernández, Patricia Salazar, Margarita Cabello Blanco, Gerardo Botero, Eider Patiño y Álvaro García, quienes argumentaron tener familiares trabajando en la Fiscalía. De esta manera, y si todo avanza según las cuentas, el 9 de junio habrá nuevo fiscal general de la Nación. El próximo paso será la intervención del fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo,
quien hará un balance de las necesidades y los retos del ente investigador ante la sala plena el próximo 26 de mayo. Luego se escuchará a los ternados Mónica Cifuentes Osorio, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez en una entrevista de la Corte que se realizará de cara al país, es decir, por televisión. Les voy a soplar a los aspirantes 4 de las preguntas que saldrán en el examen para los ternados. Primera, ¿qué van a hacer para recuperar los bienes y los dineros en el exterior producto de actividades ilegales? Segunda, ¿qué van a hacer con los retrasos y las fallas graves que tiene el sistema penal acusatorio? Tercera, ¿cuáles son sus planes para frenar la corrupción que nos tiene invadidos? Cuarta, ¿qué opina de que el fiscal general esté tan activo en los medios de comunicación opinando de todos los temas del país? Sobre esta última pregunta les anticipo que la respuesta será negativa, porque ninguno de los 3 aspirantes es lo que se llama hablador. 3. Gran metida de pata del presidente interino de Brasil, Michel Temer, en el debut de su gobierno. Michel Temer tomó posesión como presidente interino de Brasil el jueves pasado. En su discurso inaugural, aseguró que en su mandato buscará el regreso de la estabilidad democrática y de la prosperidad del país. Presentó la nueva imagen de su gobierno y la estrenó con una metida de pata garrafal. Resulta que Temer quiso basar el logotipo del nuevo gobierno en la bandera brasileña y contactó a un publicista amigo para el trabajo. El logotipo fue presentado con bombos y platillos, pero nadie en el gobierno se dio cuenta de que la bandera que se usó en el logo no es la actual y corresponde a la que se usó durante la dictadura militar que sacudió a la democracia brasilera por 21 años, desde 1964. La imagen, que consiste en una esfera que representa el mundo, con el lema Orden y Progreso, y está acompañada por 22 estrellas. La versión actual de la bandera brasileña tiene 27 estrellas, que representan a los 26 estados y al Distrito Federal. Uno pensaría, pero ese error no lo comete ni un niño. Pues sí, y atérrense, contó el publicista Elcinho Mouco, amigo de Temer, que el controvertido logo lo escogió Michelzinho, el hijo de 7 años del presidente, quien entró al despacho, lo miró y dijo que a bandeira é muito agradável, gostou muito, o que no gostou, se metida de pez. Até amanhã. Dorme bem. La ministra del Trabajo, Clara López, habló esta noche en Pregunta Yamid sobre la informalidad laboral en Colombia y propuso aumentar los controles y sanciones contra la contratación informal. ¿Está usted de acuerdo con que se sancione a las empresas que empleen sin contratos de trabajo? Sí, 81%. No, 19%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.